A Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a sus familias y a todo lo que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob lo escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquim. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre la ciudad que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, mamá de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacú. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tu lomo. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Padre, gracias por tu palabra. Queremos compartir tu palabra en esta mañana, que sea de bendición para nuestra vida. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es digna de ser recibida por todos. Ella no regresa vacía. Ella hace el efecto por el cual se envía y da fruto. Señor, cuando la tierra es buena, comienza a germinar y comienza a producir fruto. Que tu palabra en esta mañana toque los corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano conmigo y diga esta palabra: Señor, he venido a escuchar tu palabra. Que tu palabra hoy entre a mi corazón, entre a mi mente y a mi alma. No quiero ser oidor olvidadizo, sino hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Denle un aplauso al Señor. Bien. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Estamos ya prácticamente cerrando los últimos mensajes de lo que es la bendición de Dios. Amén. Pero hoy le quiero hablar acerca de Dios te va a bendecir en Betel. Amén. Diga conmigo: Dios me va a bendecir en mi casa. De eso le quiero hablar hoy. Amén. Betel significa casa de Dios. Esta es casa de Dios. Dios nos va a bendecir. Y ese es el tema que le quiero compartir hoy. Dios te bendecirá en Betel. O Dios te va a bendecir en tu casa. ¿Cuántos de los que están aquí han sido bendecidos en este lugar, en esta casa?
Vamos a ver para decirlo, alguien más anima. ¿Cuántos aquí han sido bendecidos en esta iglesia, en este lugar, en esta casa? Hemos sido bendecidos en este lugar por muchas maneras. Amén. A muchos Dios le ha dado palabra, se la ha cumplido. A otros Dios le ha bendecido de algunas otras formas en medio de este lugar. Pero todos los que hemos recibido la bendición de Dios al llegar o estar aquí, tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Nosotros no teníamos nada, ni éramos nada. Llegamos aquí con problemas, muchos con problemas, con dificultades, con tantas cosas. Pero en medio de este lugar, en medio de esta casa, Dios nos ha bendecido. A muchos Dios le ha dado una palabra que se la ha cumplido, otros han testificado, unos no testifican, otros se van y no testifican. Unos son agradecidos, otros son malagradecidos, pero de todas las formas el Señor nos ha bendecido a todos los que hemos llegado a esta casa. Amén. Gente que han sido malagradecidos se han ido hablando de la iglesia y Dios los bendijo, gloria a Dios. Pero la casa del Señor se conforma en una casa de bendición para todos aquellos que acuden a ella. Siempre la iglesia o esta casa, hablando de esta iglesia, será un lugar para bendición. Amén. Y de eso yo le quiero hablar en esta mañana, de que Dios nos va a bendecir en nuestra casa. Hay gente que regresan, otros que se van, no vienen más, pero hay algunos que regresan. Y estamos esperando que otros regresen. Porque la gente se da cuenta que esta es una casa de bendición. La gente se da cuenta que esta es una casa de bendición. Y yo le quiero hablar en esta mañana de que Dios te va a bendecir en esta casa. Dile que está a tu lado, Dios te va a bendecir en esta casa. Dios llamó a Jacob para que regresara a Betel. Betel fue el lugar donde Jacob puso la piedra, le echó aceite, hizo un voto con Dios y dijo: yo voy a salir, que en el camino tú me cuides, que en el camino tú me guardes, que en el camino tú me libres de peligros, y hago un voto contigo de que todo lo que tú me des yo te voy a bendecir. El 10% lo voy a sacar y voy a bendecirte. Ese voto Jacob lo hizo en Betel. Cuando se le aparece, cuando Jacob tiene la visión de ángeles que bajan, ángeles que suben, ahí se le aparece, ahí Jacob hace un voto con Dios. Ahora Jacob sale de su casa, se va al lugar que el padre le dijo que se fuera para encontrar esposa. Encuentra esposa, le juegan la pacheca a Jacob, tiene que trabajar por 14 años. Se junta con Raquel, le cambian a Lea, trabaja por 14 años. De todo eso ya yo he predicado aquí. Ahora Jacob, cuando se prepara, Dios lo bendice. Jacob lo bendice. Jacob sale de la vida de Labán, donde fue donde llegó, donde encontró su esposa, donde encontró su familia, y sale de la casa de Labán. Jacob sale bendecido. La bendición que Jacob alcanza en la casa de Labán era una bendición que venía ¿de dónde? Del hombre. Era una bendición que venía del hombre. Jacob pudo alcanzar mucha bendición en la casa de Labán acerca de lo que fue la agricultura, el trabajo que él hacía para Labán. Labán quería jugarle vivo, pero Dios, hermano, se la jugó vivo a Labán. Ya le prediqué de eso también. Ahora, cuando Jacob llega, amén, que es bendecido y sale de la casa de Labán, Jacob sale a una preparación, a un encuentro con su hermano Esaú. Cuando Jacob sale a un encuentro con su hermano Esaú, Jacob ya no era el mismo limpio que era antes. Jacob ahora tenía propiedades. Y Jacob se prepara. Siempre Dios te va a preparar para un encuentro que tenga con la persona, amén, que de repente tienes temor a enfrentarte, tienes temor, hermano, de tener un encuentro con esa persona.
En este caso, Jacob tenía un temor de encontrarse con su hermano Esaú, pero Jacob pierde el temor porque ahora Jacob prepara presente para regalárselo a su hermano Esaú. Jacob pensaba, hermano, comprar a Esaú con todo lo que él tenía. Tenía mucho ganado, muchas vacas, muchas ovejas, muchos criados. Jacob era, hermano, Dios lo bendijo materialmente y a su nombre. Pero faltaba otra bendición. La bendición que faltaba era la bendición espiritual, la bendición que viene de arriba y a su nombre. Y Jacob entonces sale a encontrarse con su hermano Esaú, se encuentra con su hermano Esaú. Jacob no sabía que los pensamientos de Esaú ya habían cambiado. Jacob huyéndole, pero Esaú quería encontrarse con su hermano, amén, para tener una relación, para tener perdón, para que haya una sanidad. Y Jacob se encuentra con su hermano, le manda muchos presentes. Pero su hermano no estaba por lo presente, el hermano estaba para que hubiera una reconciliación. Todo eso Dios lo prepara y a su nombre. Todo eso Dios lo prepara para el próximo nivel. Dile que está a tu lado, Dios te está preparando para el próximo nivel que te va a llevar. Todo es una preparación y a su nombre. Todavía Jacob no había alcanzado la bendición que Dios quería darle a Jacob. Todavía. Pero Jacob sigue luchando por esa bendición. Jacob sale, amén, se encuentra con su hermano Esaú. Y cuando se encuentra con su hermano Esaú hay perdón, hay todo. Jacob sigue su camino. Pero cuando Jacob sigue su camino, porque Jacob tenía que regresar. ¿A dónde tenía que regresar? A su principio. Muchos de nosotros tenemos que regresar a nuestro principio y a su nombre. Y cuando hablo de nuestro principio, es el principio cuando tú te convertiste, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Jacob tenía que regresar a su principio y a su nombre, donde había hecho el pacto con Dios, donde Dios se le había aparecido, donde él echó aceite a la piedra. Jacob tenía que regresar a ese lugar, porque en ese lugar eran de Dios, lo iba a bendecir. Amén. Hay un lugar donde Dios siempre te va a bendecir. ¿Y cuál va a ser? Su casa. Amén. La casa de Dios es bendición, puerta del cielo. Amén. Es donde Dios derrama bendición para su pueblo. Y es este lugar donde Dios te va a bendecir. Amén. Muchos se apartan de la casa de Dios, pero la casa de Dios es un lugar para bendecir a todo aquel que acuda a su casa. Nosotros no le hacemos mucho énfasis a los templos, a los tabernáculos, a los lugares de reunión donde nos congregamos. No tenemos eso, amén, de primera. Muchos no lo tenemos por prioridad. Pero hay muchas religiones que sí. Y Dios le dice a Jacob, regresa a Canaán, regresa al principio. Y cuando Jacob decide regresar al principio, dice la palabra del Señor que entonces, cuando Jacob regresa al principio, dice la palabra del Señor que Dios le habla a Jacob y a su nombre. Y le dice, levántate y regresa a Betel. Hoy es un día para regresar a Betel. Hoy es un día para regresar a casa, a la casa de la bendición, donde Dios te va a bendecir. Y Jacob decide regresar a Betel. Pero cuando Jacob decide regresar a Betel, Dios le habla a Jacob. Dile que está a tu lado, Dios te va a hablar. Dios, ¿cuántos saben que Dios no habla? Dios nos habla. Y Dios le habla a Jacob, porque Dios sabe todas las cosas y conoce todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y le dice, levántate y vete a Betel. Vete al lugar donde yo te aparecí. Ya le dije cuál era ese lugar, qué sucedió en ese lugar. Ya prediqué de eso. Le dice, vete a Betel. Y Jacob decide levantarse para ir a Betel. Dios nos va a bendecir cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Dios quiere. Dios nos va a bendecir en su casa.
Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Dios quiere. Amén. Ahora Jacob escucha la voz de Dios y Dios le dice: levántate. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que esta iglesia se levante, porque el propósito de Dios es bendecirnos. Dios quiere bendecirte. Dile al que está a tu lado: pero si tú no te levantas para ir a tu Betel, Dios nunca te va a bendecir. Jacob, de repente, amén, de repente Jacob se le había olvidado de volver a su principio, de volver a Betel. De repente Jacob se le había olvidado volver a Betel. Pero Dios se le aparece a Jacob y le dice: llegó el momento de regresar a Betel. Y Dios le dice: levántate. Y Jacob se levanta, y a su nombre. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere que la iglesia se levante. Porque cuando nosotros nos levantemos, eso le va a dar un síntoma, un toque a Dios de que estamos dispuestos a seguir donde Él empezó con nosotros. Aleluya, ¿cuánto entendieron? Estamos dispuestos a seguir o a volver donde Él empezó con nosotros. Dios lo que empieza contigo nunca lo deja incompleto. Él lo que empezó contigo lo va a terminar, y a su nombre. Lo que Dios empezó con tu familia, con tu casa, con tus hijos, Dios lo va a terminar. ¿Hay alguien aquí que dice amén a eso? De repente Jacob pensaba que lo que Dios empezó en Betel no lo iba a terminar. Y Dios se le aparece y le dice: es tiempo de que regrese a Betel. Porque lo que empecé contigo tengo que terminarlo. Lo que Dios empezó contigo lo va a terminar. Esta palabra es para alguien. Lo que Dios empezó contigo, Dios lo va a terminar. Pero decide regresar a tu casa, donde Dios empezó contigo al principio, a Betel, a la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, y a su nombre. Y ahí donde Dios va hermano, a terminar lo que empezó, y a su nombre. Y Jacob decide levantarse y le dice: levántate y sube. Y Jacob decide levantarse para ir a Betel. Y Jacob, hermano, se levanta. Dile al que está a tu lado: levántate. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse? Cuando yo me levanto es una actitud de seguir caminando. El levantarse es una actitud de seguir caminando hacia adelante. Nadie se levanta y queda dormido o queda acostado. Todo el que se levanta es con el fin de caminar. Dile al que está a tu lado: levántate para seguir caminando. Porque hay cosas que Dios tiene para ti preparada en Betel. Hay cosas que Dios tiene preparadas para ti en Betel, y a su nombre. ¿Hay alguien que dice amén a eso? No nos quedemos sentados. Y Jacob se levanta, y dice la palabra del Señor, y allí Jacob levanta un altar. Levanta un altar. Jacob se levanta y va ¿a dónde? Y va a Betel. Y ahí se queda. ¿A dónde se quedó? En Betel. ¿A dónde se quedó? En Betel. Y allí Jacob se queda en Betel. Y en Betel Jacob, ¿qué hace? En Betel Jacob levanta un altar. Y a su nombre. El hermano, Betel es para que nosotros levantemos altar. Betel es para que nosotros estemos en comunión con el Dios Todopoderoso. Cuando Jacob llega a Betel, ahí Jacob, hermano, hace un altar a Dios y prepara el altar. Todo aquel hermano que tenemos aprecio por la casa de Dios y estamos en la casa de Dios, siempre vamos a tener un altar preparado. Porque el altar, la casa de Dios nos demanda altar. ¿Están aquí, hermano mío? La casa de Dios nos demanda altar. Todo aquel
que vuelva a su Betel, amén, no tendrá su altar arruinado. Todo aquel que vuelva a Betel siempre preparará un altar para tener una intimidad con Dios y a su nombre. Y ahí en Betel Dios se le aparece a Jacob. Allí en Betel Dios se le aparece a Jacob. Porque Jacob decidió levantarse y preparar su altar. Dile al que está a tu lado, tu altar no puede estar arruinado en Betel. No puede estar arruinado. Tu altar tiene que estar preparado en Betel y a su nombre. Porque ahí en Betel Dios te va a hablar. Dios le va a hablar a alguien esta mañana. Ahí en Betel Dios te va a hablar y a su nombre. Y ahí Jacob prepara su altar. Y cuando prepara el altar, inmediatamente Dios se le aparece. Usted sabe por qué a veces Dios no se nos aparece. Porque muchos de nosotros tenemos, hermano, nuestro altar arruinado. ¿Aló? Tenemos nuestro altar arruinado. Pero en Betel es una oportunidad para tú preparar tu altar. O sea, cuando tú vienes a la casa de Dios, tú tienes que venir con una disposición de adorar a Dios. Estás preparado, hermano, para entregarte a Dios, para intimidar con Dios, para tener comunión con Dios, para tener relación con Dios. A este lugar no se viene a perder tiempo, se viene a tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. Betel también significa, escúcheme, Betel también significa lugar de adoración. Betel, amén, no es para perder el tiempo. La gente piensa que este es un lugar de hacer vida social. Aquí no se viene a hacer vida social. Este no es un club de hacer vida social. Aquí se viene a buscar a Dios. Aquí se viene a tener intimidad con Dios. Aquí se viene a tener una relación con Dios. Betel es un lugar para intimidar con Dios y a su nombre. Betel es un lugar para adorar a Dios. Entonces, muchas veces Dios no nos contesta y no se nos aparece porque nosotros no sabemos qué significa casa de Dios. Casa de Dios significa Betel. Betel significa casa de Dios. Y a su nombre. Yo voy a la casa de Dios. ¿Pero qué tú vienes a hacer a la casa de Dios? Algunos dicen a jugar, otros a ver la riri, otros a molestar, otros, hermano. Hay gente que viene a perder el tiempo, hermano, a la iglesia. Y a su nombre. Aquí no se viene a perder el tiempo. Cuando usted entre por esa puerta, usted diga, voy a aprovechar el tiempo en su casa. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios donde Dios me bendice, en la casa de Dios donde yo alcanzo bendición y vida eterna, yo no puedo venir a perder el tiempo en esta casa. Y a su nombre, tengo que venir a preparar mi altar. Hay gente, hermano, que no adoran en su casa. Hay gente que no oran en su casa. Hay gente que no hablan con Dios en su casa. Hay gente que no intimida con Dios en su casa. Bueno, si vienes a la casa de Dios, ora con Dios, habla con Dios, alaba a Dios. Amén. Entra a una comunión con Dios cuando venga a este lugar. Porque esto es casa de Dios. Jesús dijo, mi casa no será casa de ladrones, de cueva de ladrones. ¿Qué hacían en la casa de Dios cuando Jesús llega al templo? Vendían palomas, vendían ovejas, vendían camellos, vendían vaca, vendían todo. La casa se había convertido, hermano, en la avenida Salsipuede. Allá se vendía de todo. Y cuando Jesús llega ahí, hermano, ve que su casa está llena, hermano, de todo. Y Jesús comienza a voltear las mesas y a voltear todo. Y Jesús entró en celo. El celo por tu casa me consume. Y cuando entró en celo por su casa, hermano, dijo, mi casa no es casa de cueva de ladrón. Mi casa será llamada casa de oración y puerta. Hay alguien que alaba la gloria de Dios y a su nombre. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú tienes que saber esta casa para qué es. La casa de Dios
Es para que nosotros tengamos una oportunidad. Dile que está todo una oportunidad para hacer lo que no hacemos en nuestras casas. En nuestras casas no leemos la Biblia, aquí viene a escuchar la palabra. Es una oportunidad para prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. ¿Aló? Dile que tú lo vuelve al principio. Vuelve al Betel. ¿Sabe cuántos altares arruinados hay? Hay gente que no vuelve al principio. No aman la casa de Dios. ¿Cuántos aman la casa de Dios? Levanten la mano los que aman la casa de Dios. Hermano, entonces cuide la casa de Dios. Nosotros gastamos $6,000 haciendo ese baño. Cuide la casa de Dios, de mujeres. $6,000 haciendo ese baño de mujeres. Cuídelo. Cuide la casa, cuide la banca, cuide las cosas que hay en la iglesia. Esta es la casa de Dios y a su nombre. Esto cuesta dinero. Todo lo que está aquí cuesta dinero. A nosotros nada nos lo regalan. Todo es sacrificio. Todo es sacrificio. Es tanto sacrificio, hermano, que hacemos para tener la casa de Dios bonita. Cuide la casa. Cuando Dios se le aparece a Jacob, le dice a Jacob: regresa al lugar donde tú huías, donde yo te aparecí. Cuando tú huías de tu hermano Esaú, regresa. Entonces Jacob tomó la decisión de regresar. Y a su nombre. ¿A dónde? A Betel. ¿A dónde? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Jacob tomó la decisión de regresar a Betel. Pero antes de regresar a Betel, Jacob tuvo que arreglar algunas cosas. Dile que está a tu lado: cuando tú regresas a la casa de Dios, tienes que arreglar algunas cosas. Vamos, dile que está a tu lado: vas a arreglar algunas cosas. Le voy a mencionar algunas cosas que usted tiene que arreglar, porque hay gente que quieren andar en desorden. Para regresar a la casa de Dios no hay que andar en desorden. Y a su nombre. ¿Están aquí, hermano mío? ¿Están aquí? ¿Están listos para recibir algunas cosas que hay que arreglar? ¿Están listos para recibirla? Porque si hay algo que tenemos que entender, hermano, es que para regresar a Betel hay que arreglar cosas en nuestras vidas. Y Jacob entendió eso. Y Jacob dijo a su familia: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Aló? Lo primero que le dijo Jacob: vamos a regresar a Betel. Dios se me apareció y me dijo que regrese al principio, que regrese a Betel. Pero Dios no va a bendecir a nadie que no arregle algunas cosas. Hay cosas que tenemos que arreglar. ¿Están aquí? Si no, Dios no nos va a bendecir. Y lo primero que Jacob sabe cómo está su familia, sabe la condición de la familia, sabe la condición de sus hijos, sabe la condición de sus esposas, sabe la condición aún de sus criados. Jacob sabía que cuando estuvo en casa de Labán era idólatra. Yo lo dije la semana pasada. Labán era idólatra, tenía dioses. Las hijas de Labán eran Raquel y Lea. Lamentablemente Raquel y Lea también adoraban dioses. Pastor, pero eran las esposas de Jacob. Sí, eran las esposas de Jacob, pero también adoraban dioses. ¿Aló? ¿Están aquí? Los hijos, los criados adoraban dioses. Y solamente, no le hablo solamente de idolatría, siempre hago esta comparación
Y le explico esto aquí porque la gente piensa que la idolatría solamente es adorar ¿qué? ¿Qué? Santo, imagen. Eso no es idolatría. Idolatría es adorar todo lo que usted ponga por encima de Dios. ¿Están aquí? Su trabajo, su carro, su casa, su esposo, sus hijos, la cama, la almohada. Todo lo que usted ponga por encima de Dios es idolatría. ¿Me están entendiendo? Hay gente que adoran la cama, idolatran la almohada. Que ahorita mismo yo estoy predicando y ellos están arropados con la almohada y enrollados en cama. Todo lo que usted ponga por encima de Dios es idolatría. ¿Me están entendiendo? Todo. Juego, equipo de fútbol, lo que usted ponga por encima. Y Jacob sabía que para él regresar a Betel tenía que ponerse a cuenta. Él, aunque él no lo hiciera, pero su familia sí estaba contaminada. Aquí hay personas que tienen familia contaminada. Y a su nombre. Que mientras que tú no pongas un orden en tu casa, Dios no te va a poder bendecir. Escuche bien lo que voy a hablar. Mientras que tú no pongas orden en tu casa, Dios no te va a bendecir. Saca lo que tenga que sacar de tu casa. Echa fuera lo que tenga que echar de tu casa afuera. Y a su nombre. Porque hay cosas que están haciendo obstáculos para que la bendición no llegue. Este es el año de la bendición de Dios. Pero hay cosas que tú te tienes que poner a cuentas con Dios para que Dios entonces te bendiga. ¿Están aquí, hermano mío? Saca las cosas que tenga que sacar afuera. Saca lo que tenga que echar afuera. Y a su nombre, para que Dios te bendiga. Jacob sabía que habían cosas que él tenía que sacarla, porque él obviamente conocía a su familia. Tú conoces a tu familia. Tú conoces a los que viven en tu casa. Comienzas, hermano, a ponerte a cuenta y arreglar lo que tenga que arreglar, porque si no, las bendiciones no van a llegar. Y este hermano, aleluya, estás en la casa de Dios, donde Dios hoy te va a bendecir. Hoy es el día para que Dios te bendiga en la casa de Dios. Y hay cosas que tenemos que sacar. Y Dios le dice, y Jacob le dice a su familia: saquen todo lo que tengan. Quiten los dioses extraños. Ahora, ellos tenían también unas costumbres. Y la costumbre que tenían era costumbres que habían agarrado, costumbres paganas. Y una de las costumbres paganas que ellos tenían era que también ellos, hermanos, les gustaba andar medio sucio. Y a su nombre. Medio sucio. Ay, 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 dile que está a tu lado. ¿Cómo así, pastor? Hoy en día la iglesia está perdida. La gente quiere andar como le da la gana. La gente quiere vivir, hermano, en la casa de Dios como le da la gana. Escuche. Y tú dices, pero si él es creyente, ¿qué? No importa. Yo puedo ser creyente y demonio también. Demonio y creyente. Diablo y creyente. Y la gente hoy quiere andar siendo evangélico, entre comillas, como le da la gana. Andar sucio. Aquí la representación es una representación física. A los israelitas no le importaba cómo ellos andaban. Ellos con la misma ropa que pastoreaban las ovejas, limpiaban lo que sea, ellos andaban así. Esa es su costumbre de ellos. Y Jacob le dice: limpien sus vestidos. Si lo traemos a lo espiritual, tenemos que limpiar nuestros vestidos. A veces nuestros vestidos están sucios porque andamos en pecado. Andamos como a Dios no le agrada. ¿Están aquí o se fueron? Y nuestros vestidos están sucios. Y usted tiene que limpiar sus vestidos. Amén. Estoy hablando espiritualmente. De repente usted dirá: pero mi vestido no está sucio, estoy limpio. No, yo no estoy hablando del vestido que usted tiene puesto. Le estoy hablando del vestido espiritual por dentro. A veces nuestro vestido es tan sucio. La actitud que tenemos, cómo vivimos, cómo andamos, lo que pensamos, lo que decimos.
amén, lo que hacemos a veces ensucia nuestra vestidura. ¿Están aquí, hermano mío? Mire, yo le voy a decir algo a la iglesia. Aquí en el camino del Señor usted no puede andar como le da la gana. No. Aquí para poder alcanzar la bendición de Dios tenemos que andar ¿qué? Levante la mano los que quieren ser bendecidos aquí. Vamos, voy a decirlo bajen la mano, voy a decirlo de otra manera. Levanten la mano los que quieren la bendición de Dios. Sí, se lo voy a decir de esta manera porque hay gente que tiene su trabajo y dice, yo estoy bendecido, tengo un buen sueldo, estoy bendecido. No. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Las manos arriba. Bien. Para alcanzar la bendición de Dios tenemos que andar como recto, caminar bien, andar con nuestra vestidura limpia. Porque si usted no anda con su vestidura limpia, usted no va a ser bendecido. Dios no bendice a nadie que ande mal. Y a su nombre. ¿Aló? Dios bendice al hombre que ande bien. ¿Están aquí, hermano mío? Y cuando nosotros decidimos entrar en la línea de Dios, porque hay tiempos nosotros como creyentes muchas veces nos descarriamos. Yo me he descarriado. ¿Cuántos han descarriado? Y a veces nos hemos descarriado, hermanos, hemos resbalado. Y muchas veces las bendiciones no llegan porque estamos, hermanos, actuando mal. Pero cuando decidimos entrar en la línea de Dios, Dios va a abrir las puertas de la bendición para ti, para tu casa y tu familia. Dile al que está a tu lado, limpia tus vestidos. Hay algunas cosas que tenemos que arreglar. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Pero dile al que está a tu lado, es tiempo. Hoy es el día, dile, hoy es el día. Que vayas a la lavadora espiritual y eche tus vestidos que están sucios. Y le dije a Dios, hoy yo salgo de aquí limpio. Porque yo quiero alcanzar la bendición que Dios tiene para mi familia, para mi casa y para mis hijos. ¿Cuántos quieren alcanzarla? Hoy yo voy a salir de aquí limpio. No limpio de dinero, limpio por dentro del espíritu. Porque esta semana Dios va a bendecir a muchos que están aquí. Esta semana Dios va a bendecir. Voy a soltar una palabra aquí. Esta semana Dios va a bendecir a muchos. Amén. A muchos Dios los va a sorprender esta semana que viene. Y a su nombre. Y usted va a testificar de la bendición de Dios. Esta palabra es para alguien que la cree. El que la cree va a ver la bendición de Dios y a su nombre. Esta semana Dios va a responderle a muchos que están esperando, amén, respuesta para tener sueldo, para tener promociones. Esta semana Dios va a bendecir a muchos que están esperando que se le apruebe algún papel. Esta semana Dios va a bendecir a muchos que están esperando una respuesta de Dios. Pero dile que tú lo tienes. Que hoy salir de aquí con tu vestidura ¿qué? Limpia. ¿Están aquí, hermanos míos? Y Jacob se levantó y se fue para Betel. Y en Betel allí Jacob hizo un altar a Dios y preparó el altar y dijo, voy a preparar mi altar porque Dios me ha librado de mi angustia, y preparó un altar porque Dios ha estado conmigo. Jacob estaba buscando la bendición de Dios. Jacob ya no estaba buscando las bendiciones que se podían producir humanamente por lo que él había hecho. Trabajar para Labán, Dios lo recompensó, etcétera. Jacob necesitaba que Dios lo bendijera. ¿Cuántos necesitan la bendición de Dios? Que Dios te bendiga, que Dios se te aparezca y te diga, te bendigo. Que Dios hermano, se te aparezca en sueño, en visión y te diga, Josefa, te bendigo. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios, hermano?
Levanten la mano los que quieren esa bendición aquí. Nadie la quiere, gracias. ¿Tú la quieres, Gary? ¿Tú la quieres, José? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo la quiero también. El hombre me puede bendecir, está bien, pero yo quiero la bendición de Dios. Bueno, ¿a dónde Dios me va a bendecir? En Betel. ¿A dónde Dios me va a bendecir? En Betel. ¿Y a dónde yo estoy? En Betel. ¿A dónde tú estás ahorita mismo? En Betel. ¿Y Dios me va a bendecir a dónde? En Betel. ¿A dónde? En esta casa. Hoy Dios me va a bendecir. Hoy Dios te va a bendecir aquí en esta casa. Hoy la bendición llega para alguien. Hoy la bendición es para alguien. Alguien va a salir bendecido de aquí hoy. Alguien va a salir, hermano, en bendición de aquí hoy. Yo no sé si alguien lo cree, pero yo quiero que solamente una persona lo crea. Que alguien lo crea. Que hoy va a salir bendecido de este lugar. El que lo cree va a recibir la bendición. El que no cree no va a recibir nada. Hoy vamos a salir de aquí bendecidos. Y a su nombre. Y a su nombre. La bendición de Dios viene para alguien. Y allí en Betel, la gente se despojó de todos los dioses ajenos. Se quitaron su vestido sucio. Entregaron zarcillos que tenían en sus orejas. Y a su nombre. Ahí ande los rabacucos dice que no hay que. Bueno, los rabacucos y también algunas iglesias evangélicas. Están aquí, hermano mío. Que no hay que ponerse arete, que yo no sé qué. Obviamente usted sabe que ya como este mundo está terrible, hasta los hombres se ponen arete. ¿Están aquí? Yo me acuerdo de hace tiempo. Vamos a hacer una pausa aquí. Yo me acuerdo cuando mi hijo Jean Paul tenía como 4 o 3 años, 5, que nosotros andábamos en bus con la pastora. Y un día se subió un hombre con unos aretes. Y Jean Paul le dijo, no, Jean Paul nos dijo, papá o mamá, no me acuerdo, mire ese hombre con arete, ese hombre es mujer. Pero ahora como el mundo está de loco, la gente usa arete aquí. Los hombres usan arete aquí. Las mujeres también usan arete aquí. Las mujeres usan arete aquí. Las mujeres usan arete aquí. Esto está perdido y a su nombre. Pero aquí los aretes era un símbolo de paganismo. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Era una práctica pagana. Y como era una práctica pagana, se usaba arete, se le ponía arete a los esclavos para identificarlo. Y también los egipcios usaban arete cuando se vestían con su vestidura, sus prendas, se vestían arete, se ponían arete los egipcios. Esa era una práctica pagana. Obviamente, como Taré era pagano, las hijas de Taré, que era Raquel y Lea, participaban de la práctica de sus padres. Ellas se dieron cuenta de que eso no le gustaba a Dios y a su nombre. Estamos hablando pero ya Cristo nos hizo libre de eso. Amén. Todavía hay personas, iglesias, inclusive iglesias aún nuestras, en diferentes países de nuestro concilio, que las mujeres no usan arete. ¿Aló? Y a su nombre. Cada país con su cultura. No podemos ir a X cultura y decirle, usted tiene que ponerse arete. Y hay otros lugares que también no usan pantalones. Mujeres de nuestro concilio.
Así que cuando usted vaya conmigo a algunas convenciones, no se ponga y que mirar a la gente rara. Son costumbres que tienen en diferentes países. ¿Ya me están entendiendo? No sé si tú te diste cuenta de algo. Ok. Entonces, son costumbres. Tenemos que dejar su costumbre, bien. Pero aquí era algo pagano. Dejaron sus zarcillos. Obviamente eran de oro. Amén. Jacob escondió todo eso y lo puso debajo de la encina. Hay cosas paganas, prácticas paganas que tenemos que dejar de hacerlas. De repente no sean zarcillos, no sean aretes. Amén. Pero sean otras cosas que practicamos que son paganas. Se compra su numerito 18, que cuando juegue 18 ahora a la 1, usted está esperando que juegue el 18. Eso tiene que dejarlo. Aló. Nadie dice amén. Aquí hay un silencio. Juega el... No, pero ahora salió que el tongo, la tonga, ¿cómo es? La tinga, la tica, la tonga, la tunca. O sea, si usted está en esas prácticas, tiene que dejarlas. Son prácticas paganas y a su nombre. De repente no sean los asillos, no sean, pero son prácticas que... ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Dile al que está a tu lado, suelta lo que tiene que soltar pagano. Lo que a Dios no le agrada. Voy a ver para ver si me gano el carro en la tómbola. O esa rifa que hacen en Colón. En Colón hay muchas mujeres que están en la calle que rifa y que se ganan 3,000, 40,000 dólares, 4,000 dólares. Y hay mujeres. ¿Cuántos han ido a Colón los últimos tiempos? ¿Cuántos han ido a Colón los últimos tiempos? Esa es costumbre ahora en Colón. Las mujeres en Parque Central, amén, tienen cartelones y que rifa se ganan 3,000, 4,000. Yo no sé. ¿Alguien aquí agarró rifa hoy? Deje esa práctica también. Son paganas. Aleluya. Denle un aplauso al Señor si usted no fue. Hay que dejar. Nada que 18, nada de eso. Hay prácticas paganas que hay que dejar. ¿Están aquí, hermano mío? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Dile que tú lo suelta lo que tenga que soltar hoy. Hoy vas a salir de aquí con la bendición de Dios. Dios te va a bendecir. Nadie dice amén. Nadie agarra eso. Hoy vas a salir aquí. Yo vine a decirle a esta iglesia, a la casa de Dios, que hoy usted va a salir aquí bendecido. Porque usted va a salir limpio. Usted va a soltar lo pagano. Usted va a soltar las cosas que a Dios no le agrada. Usted va a soltar la idolatría. Y usted va a salir de aquí en bendición. Dígalo fuerte, en bendición. Dile que está a tu lado, prepárate. Porque la bendición viene. Y cuando Jacob sale y ya todo el pueblo se despojó, dejó las costumbres paganas, soltaron el cigarrillo, ¿aló? Soltaron el tabaco. Sí, porque había gente que fumaban su tabaco y soltaron el tabaco, ¿aló? Aquí, como una anécdota por aquí dice, el pastor predicando dice, hay hermanos que no le dan diezmo a Dios. Y estaba una anciana. Amén, pastor. Por ahí, pastor. Hay hermanas, hay hermanos que no le gusta ayudar a su prójimo. Amén, pastor. Por ahí, pastor. Hay hermanos que odian a su prójimo. Amén, pastor. Por ahí, pastor. Ya el pastor estaba cansado que la doña tuviera. Y el pastor dice, pero hay ancianas que fuman tabaco. Y dice la anciana, ¿a usted qué le importa, pastor? Aló. El pueblo dejó todo. Dejó la fumadera de tabaco. Dejó los zarcillos. Dejaron la compradera de la tinga, la minga. Dejaron todo. Estaban preparados para entrar a Betel. Tú no puedes entrar a Betel y pretender que Dios te bendiga
si tú no dejas lo que tienes que dejar. ¿Hay alguien que está entendiendo esto? No pretendas que Dios te va a bendecir. Yo puedo soltar una palabra y decirte, Dios te va a bendecir. La bendición viene, pero tú te tienes que poner a cuenta con Dios. Tú tienes que examinarte y decir, ¿qué estoy haciendo que a Dios no le agrada? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo estoy viviendo el evangelio? ¿De qué manera estoy viviendo? Hay gente que la bendición no la alcanzamos, no por Dios. Porque muchos le echan la culpa a Dios y dicen, Dios, tú no me bendices, tú no me quieres bendecir. Pero tú te has examinado y te has visto por dentro y has dicho, hey, pero yo estoy mal. ¿Aló? Yo pienso de esta manera, actúo de esta manera, vivo de esta manera, yo estoy mal. Hermano, Dios nunca va, hermano, a retener la bendición, a aguantarle la bendición a alguien que ande delante de Dios como Dios quiere que ande el hombre. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Nunca, nunca, nunca. Escúcheme bien, nunca. Dios te va a bendecir. Dios le dijo a Allen, hay 11 cosas que quiero que haga y una te la voy a dejar tuya en el interior. Y después que haga todas esas cosas te voy a bendecir. Te voy a hacer un hombre próspero, un hombre que va a impactar las naciones enteras. Allen se llama el hombre del milagro. Y Allen hizo las 11 cosas que Dios le dijo. Y entre esas 11 cosas tenía que dejar muchas cosas y las hizo. Y de ahí en adelante Dios lo llevó por todo el mundo. Lo hizo un millonario. Lo bendijo. ¿Aló? Eso está en los generales de Dios. O sea, cuando nosotros, hermanos, tratamos de andar recto delante de Dios, Dios nunca te va a negar la bendición. Escuche, la bendición no la alcanzamos es por nosotros mismos. Diga conmigo, por mi propia culpa, por mi culpa, por mi propia culpa. Nosotros no alcanzamos la bendición es por nosotros. Pero lo que Dios ha decidido es bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dile que está a tu lado. Toca al que está a tu lado. Dile, Dios quiere bendecirte. Dile, Dios te trajo a Betel para bendecirte. Y a su nombre. Ya voy a terminar. ¿Cuánto me dan 5 minutos y termino? Levante la mano los que me dan 5 minutos y termino. Voy a agarrar 10 minutos. Serio, ¿lo creo o no lo cree? Tiene que creerlo porque ya yo estoy terminando rápido. Bien. Y Jacob salió y se fueron para la ciudad. Y llegaron a aquel lugar que se llamaba Luz, que es tierra de Canaán. Tú vas a llegar a tu Canaán. Gracias por lo que dicen amén. Y llegaron a Canaán. Y en tierra de Canaán llegaron a Betel. Y todo el pueblo estaba en Betel. Y allí en Betel, hermano, ellos alzaron un altar para Dios. Levantó un altar para Dios. Porque llegaron al lugar de la bendición. Tú llegaste al lugar de la bendición. Y ahí levantaron un altar. Porque ahí Dios se le había aparecido. ¿A quién? A Jacob cuando huía de su hermano. Pero llegaron a Betel, llegaron a Canaán, llegaron a Betel. Ahí Jacob se le había aparecido. Pero escuche esto que viene. A veces vamos a recibir la bendición con dolor. Pero el dolor nunca va a permitir que las bendiciones no lleguen. Escuche, a veces vamos a recibir las bendiciones con dolor. Pero el dolor nunca va a permitir, nunca va, hermano, a interrumpir o a prohibir o a detener que las bendiciones lleguen. ¿Me están entendiendo? Ahí en Betel murió. ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿A quién amaba Jacob?
¿Murió quién? Murió. ¿Quién murió? Dice, y edificó el altar, dice, y entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel y de una encina, la cual fue hallada a Loma Bacú. Y ahí murió y fue sepultada. Pero en medio de ese dolor que Jacob estaba pasando, dice que apareció. ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? Otra vez Dios le apareció. ¿Aló? Y le dijo, aunque esté pasando por luto y por dolor de la muerte de la amada, de la ama de Rebeca, te voy a bendecir. El dolor no va a permitir que las bendiciones no vengan. Muchos estaremos pasando por dolor, pero yo te quiero decir, aunque estés pasando por dolor, y aunque estés pasando por sufrimiento, y aunque estés pasando por un momento difícil, viene una bendición grande para ti. Esa palabra es para alguien. Por luto. Porque ahora va a morir Raquel. Primero muere la criada de Rebeca, ama de Rebeca. Pero ahora va a morir Raquel y a su nombre. ¿Y a quién amaba Jacob? A Raquel. Bueno, Raquel va a morir también. Y a su nombre. Eso está duro, ¿verdad? Pero aunque estemos pasando por dolor, Dios se te va a aparecer. Y te va a decir, aunque estés pasando por momentos duros, yo te bendigo. El dolor no detiene tu bendición. El sufrimiento no detiene tu bendición. No es fácil, hermano, estar pasando por un momento crítico y ser bendecido. Amén. A veces tú ni quieres que la bendición te llegue y tú estás en el dolor. Amén. Pero Dios no se detiene de bendecirte aunque estés viviendo, pasando por el dolor. El dolor va a visitar tu puerta. Las circunstancias difíciles van a visitar tu puerta, tu casa. Pero la bendición de Dios también te va a visitar. Y a su nombre. Y Dios se le aparece a Jacob y le dice, te voy a bendecir. Y le bendijo en medio del dolor. Pero también Dios se le aparece a Jacob y le dice, te voy a bendecir. De aquí en adelante, tú no vas a ser el mismo. Las bendiciones nunca van a llegar si tú sigues siendo la misma persona. Ya voy a terminar. Las bendiciones nunca van a llegar si tú y yo seguimos siendo la misma persona. Yo decidí, hermano, no ser igual. Yo decidí ser, hermano, un hombre de Dios. Si tú decides ser un hombre de Dios, las bendiciones van a llegar. Y a su nombre, dile que está a tu lado, tienes que tener una identidad en el Señor. No tenemos que tener doble identidad. No tenemos que ser doble cara. Hay alguien aquí, hermano mío, dile que está a tu lado, no tiene que ser doble cara. Dios quiere, hermano, cambiar nuestra identidad. Se le apareció Dios nuevamente a Jacob y le dijo, y lo bendijo, y bendijo Dios a Jacob. Pero Dios le dijo a Jacob, le dijo, tu nombre no será más que Jacob. No te llamarás más Jacob. Tu nombre será Israel. Nadie te llamará Jacob. De aquí en adelante no permita que nadie te llame Jacob. De aquí en adelante tu nombre será Israel. Y a su nombre Dios te va a dar nueva identidad. La nueva identidad te va a catapultar a la bendición que Dios te quiere llevar. Hay alguien aquí que dice amén a eso. Mi nueva identidad tiene que ser diferente. Ya no seas el mismo hombre. Hay gente que quiere vivir siendo lo mismo. Es tiempo de cambio. Dios quiere cambiar tu identidad. Es tiempo de cambiar nuestra identidad. Dios no nos puede, hermano, seguir viendo como lo que siempre hemos sido. Dile que está a tu lado, hoy también es un tiempo de cambiar tu identidad.
Dios te tiene que ver diferente. Ya no serás llamado Jacob, ahora serás llamado Israel. Ya no será, aleluya, ese hombre, aleluya, que es un tracalero, es un juega vivo. No, ahora serás un príncipe. Israel significa príncipe. Dile que está a tu lado, serás ahora un príncipe. Nadie quiere ser príncipe aquí. Amén. Ahora serás un príncipe. Ya no serás el mismo. Ahora vas a ser el príncipe de Dios. Y de tus lomos también vendrán príncipes. Amén. Dios te va a cambiar tu identidad. Gracias por los que dicen amén. Dios te va a cambiar tu identidad, para que a través de esa identidad toda tu generación que venga sean príncipes también. Y a su nombre. Así que dile al que está a tu lado: del cambio que tú tengas va a depender tu familia. Del cambio que tú tengas va a depender tu generación. Dile. Del cambio que tú tengas va a depender tus hijos y tu casa. Así que dile al que está a tu lado: ya no sea la misma mujer, ya no sea el mismo hombre. Es tiempo de tener un cambio. ¿Cuántos quisieran aquí alcanzar la bendición de Dios? Dile que está a tu lado: cambia tu identidad. Que la gente te vea de otra manera. ¿Cuántos quieren que Dios lo vea de otra forma? Que Dios principalmente te vea de otra forma. Porque a veces pensamos que engañamos al pastor, engañamos al líder, engañamos al supervisor, engañamos a la gente. Pero hermano, los que nos engañamos somos. La gente siempre va a saber la calaña que de gente que somos. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Si no hay cambio, la gente va a decir: ese es un maleante, ese es un tigre. Como dicen los dominicanos, ese es un tigre. Yo estaba pidiendo referencia para unos eventos que iba a hacer en Dominicana y le dije: ¿y este pastor qué tal? Y me dice el líder que tenemos en Dominicana, me dice: ese pastor ni lo llame ese es un tigre. Y ese pastor, ese es doble, ese tiguerón. Y ese más tiguerazo que otro. ¿Aló? ¿Están aquí, hermano mío? Que la gente en verdad sepa, principalmente que Dios sepa que no somos igual, que Dios ha cambiado nuestra identidad, que Dios ha cambiado nuestra manera de vivir, que Dios ha cambiado nuestra manera de hablar, de actuar, que Dios ha cambiado nuestra manera de proceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie en esta mañana.